Hola, les damos la bienvenida a otra edición del Sofá de tus Derechos y en esta oportunidad vamos a contar con jóvenes y adolescentes con el fin de justamente visibilizar la importancia de la participación de niñas, niños y adolescentes en la discusión y en la construcción de las políticas públicas que afectan directamente sus vidas. Entender los derechos de la participación y la protección, pero para ver a los niños, niñas y adolescentes no solamente como beneficiarios de estos derechos, que lo son obviamente y que tienen que ser cumplidos, pero fundamentalmente también como protagonistas, que a veces desde esa visión adultocentrista que tenemos es como que no nos damos cuenta de que eso es fundamental y es tremendamente importante para que esas políticas públicas sean efectivas y los ayuden a ellos efectivamente. Y no que queden como adorno, como lamentablemente muchas veces sucede, o que no se termine de implementar nunca. Bueno, tenemos el gusto de charlar con muchos jóvenes muy valerosos que vienen construyendo justamente, que vienen aportando a esa política pública que no termina de definirse a favor de los jóvenes y adolescentes. Y ya me acompaña Jimena. Hola Jimena, ¿cómo estás? Hola Benty, ¿cómo estás? Bienvenida al Sofá de tus Derechos. Jimena Cáceres es activista por los derechos sexuales y reproductivos, derechos reproductivos, integrante de Somos Putibojara. Jimena tiene 16 años, está cursando el segundo año de la media, es miembro de Somos Putibojara, como ya te decía, y de la Red Nacional de Niñez y Adolescencia, y es representante de la delegación paraguaya en la Red Sur de Crianzas y Adolescencias del Mercosur, Red Surca. Con solo 16 años todo esto ya viene haciendo Jimena. Jimena, ¿cómo empezaste a involucrarte en esta actividad y cómo decidiste formar parte de Somos Putibojara, por ejemplo? Siempre me interesaron todos estos temas, siempre quise ser parte del cambio y de estar ahí, de participar también, de estar en ese espacio. Ser protagonista. Ser protagonista, como Jimé, decís. contame una cosa, ¿tu familia te apoyó cuando vos decidiste, yo quiero participar? ¿Tuviste el apoyo de tu familia? ¿De quiénes en particular? De mi mamá, de mi mamá. papá, ¿Tu mi papá mamá también? Yo creo que de ella saqué también esto. Ella siempre me llevaba también a todos los lugares y en una de esas fue donde fui a un seminario y ahí Ajá. fue donde me encontré con mis compañeros y compañeras de Somos Putibojara. Ajá. Les conté una situación que había pasado también de injusticia en los colegios, también de acoso sexual que suele pasar. Y estaba tan indignada que yo creo que esa indignación también me llevó a participar y a poder involucrarme más, a participar y todo. Yo sé que mucha gente que hoy nos está viendo sabe que es Somos Putibojara, pero puede que otra gente no, que no haya escuchado siquiera hablar de esta actividad que llevan ustedes en este grupo, en esta organización. ¿Qué es esencialmente? Somos Putibojara es un grupo de adolescentes y jóvenes que trabajamos los derechos sexuales y derechos reproductivos, llevando como principal bandera la EIS, la Educación Integral de la Sexualidad. A propósito de eso, vamos directo al grano, porque creo que ahí hay mucha confusión también, sobre todo para ciertos sectores de la sociedad paraguaya, muy conservadores, que no quieren siquiera que mencionemos la palabra EIS. ¿Qué es la educación integral de la sexualidad? Y primeramente es un derecho y es una herramienta muy fundamental para enseñar y también aprender sobre temas que abarcan la sexualidad y va mucho más allá de la corporalidad. La integralidad lo que nos busca mostrar un poco es que va más allá de lo anatómico, que va más allá de lo corporal, entonces nos busca incentivar un poco a hablar también de lo psicológico, también de lo físico y lo social, porque todo eso es lo que forma la sexualidad, no es solamente hablar de anatomía sexual, sobre la fecundación, también un poco hablar de, y revisar también las desigualdades que pasamos en esta sociedad, ¿verdad? Por eso te parece que es importante, Jimé, que podamos hablar de la educación integral de la sexualidad desde la primera infancia, porque hay gente que se escandaliza y se horroriza cuando vos planteás una cosa como esta, ¿verdad? Pero cuando vos tenés este concepto tan integral como el que estás mencionando, entonces te das cuenta que es otra la cuestión y que perfectamente desde la primera infancia podemos empezar a hablar de la educación integral de la sexualidad. Es súper necesaria, como decías, esta herramienta es fundamental porque nos ayuda también a conocer nuestros cuerpos, a crear también construyendo relaciones sanas y responsables con nuestro alrededor, con otras personas, a detectar e identificar abusos y violencias también, a dónde acudimos cuando pasan esa clase de cosas. También, claro que tiene que ver con la autonomía progresiva de los niños, niñas, adolescentes, a partir de, vamos creando preguntas, ¿verdad? Y tienen que ser respondidas porque la información oportuna es lo que nos
ayuda a tomar decisiones asertivas, ¿verdad? Para poder vivir nuestra sexualidad de manera responsable y segura. Es cierto esto que dicen, Jimena, que cuanta más información tiene un niño, una niña, un adolescente, es más tardía, digamos, la actividad sexual propiamente. Sí, dicen eso, claro que sí, porque estamos empoderados, entonces tomamos nuestras decisiones y podemos planificar nuestras vidas, cuándo queremos tener hijos, si queremos tener hijos, y tenemos toda esa amplia información que nos permite en serio empoderarnos y decir qué es lo que queremos hacer con nuestros cuerpos. ¿Dónde te parece que están las mayores resistencias? ¿Por qué te parece que hay resistencia de algunos sectores de la sociedad de que esto se implemente desde la escuela pública principalmente? Creo que por el no conocimiento más que nada y por negarse un poco también a escuchar, porque en otros países la ACE resulta de manera fabulosa y ayuda a los niños, niñas y adolescentes también a desarrollarse de manera plena e integral. Es súper importante. Y a propósito de eso, ¿qué recomendaciones le darías vos a los administradores del Estado, ¿verdad? Claro. A las autoridades? En realidad esta es una cuestión transversal, no es solamente del Ministerio de Educación, esto tiene que ver con el Ministerio de Salud. O sea, hay muchas políticas públicas que deben implementarse, digamos, para que esta situación pueda cambiar. Entonces, ¿qué recomendaciones tendrían que tener las autoridades del Estado, del Gobierno de la República, para tener en cuenta las políticas públicas sobre el tema que abordamos en esta entrevista? Claro. ¿Qué recomendarías puntualmente? Puntualmente, bueno, primeramente resaltar un poco que en Paraguay tenemos educación sexual, pero es impartida desde el prejuicio, desde una mirada religiosa muchas veces en colegios públicos, ¿verdad? No hay esa laicidad que es tan necesaria. Y entonces, primeramente, implementar la educación sexual, educación integral de la sexualidad, que sea con perspectiva de género, que sea con enfoque de derechos, laica, científica de calidad también, obviamente, como política pública. Y que nosotros, los protagonistas, las y los protagonistas que tenemos tanto que decir, ¿verdad? Niños, niñas, adolescentes, podamos ser partícipes de esta construcción de esta política pública, ¿verdad? Y también está la derogación de la resolución Riera, que es súper importante porque eso no nos permite, está prohibido hablar de perspectiva de género en los colegios. De hecho, había amenazado con que iba a quemar todos los textos que mencionaran siquiera la palabra género, ¿verdad? Claro, y es tan importante porque nos permite ponernos los lentes lila, por decirlo de una forma, y ver todas esas desigualdades que hay entre hombres y mujeres. Y eso nos permite avanzar hacia una sociedad más segura, más igualitaria y más equitativa. Yo creo que esos dos puntos son súper importantes. ¿Vos creés que vamos a poder avanzar en los próximos años o que todavía esas resistencias van a impedir que sigamos, digamos, avanzando hacia esto que es tan importante? Instalar la educación integral de la sexualidad en las escuelas públicas y privadas, en todo el sistema educativo paraguayo desde los primeros años. Me gustaría, con apertura, que es súper importante, y escuchando, porque es ciencia, más que nada es ciencia, es teoría también, que están probadas. Entonces yo creo que con apertura también del Estado también es súper importante. Y no volver atrás, claro, ¿verdad? Escuchar qué tenemos que decir, ser partícipes, que nos permitan ser partícipes, porque estamos presentes para ser partícipes. Pero no en las decisiones, de pronto. No, todavía no. Queremos ser escuchados y escuchadas, ¿verdad? ¿Le cuesta mucho al adulto escuchar, al joven escuchar, al adolescente? ¿Todavía pretenden, digamos, decidir por ellos y para ellos? Existen muchísimos casos de adultocentrismo todavía. Y en los colegios, en propias experiencias que tenemos, ¿verdad? En las escuelas, en colegios, donde queremos hablar, ¿verdad? Queremos instalar. Y muchas veces la información que tiene están desfasadas, ¿verdad? De hace mucho tiempo. Pero ustedes, por ejemplo, Jimmy, a propósito de eso, pues me interesa saber cómo se hace interacción. Por ejemplo, vos estás haciendo el segundo curso de la media, ¿verdad? ¿Cómo aparece la educación sexual? ¿Como un compartimento estanco, digamos, y una cuestión, ya me decías, que tiene que ver mucho con la biología, con la anatomía, pero no con todo lo que incluye la integralidad del ser humano, ¿verdad? Sí, en 9º grado, por ejemplo, dentro de salud. Y es más el cuerpo, no hagan esto chicos, el yaque, el miedo. Todavía está muy presente. Claro, y también informaciones, o sea, como métodos anticonceptivos, pero que no son reales. Con él, porque me acuerdo que me habían dicho... ¿Qué, por ejemplo? Me habían dicho una vez en el colegio, en la escuela, 9º grado, que me acuerdo,
me habían dicho que las pastillas anticonceptivas todas eran abortivas. Todas eran abortivas. Y yo estaba ya formándome dentro de derechos sexuales, derechos reproductivos, métodos anticonceptivos, y yo sabía que eso no era cierto, falso. Claro. Pero muchos de mis compañeros y compañeras se quedaron con ese miedo, ¿verdad? Porque abortivo vos escuchabas y te tiraba de espaldas, ¿verdad? Claro, Entonces se quedan con ese shock y con ese miedo, no hagas esto, pero sabemos que eso no aporta. Todavía desde el miedo, desde la culpa, digamos. De la culpa, totalmente. Y no del disfrute de una sexualidad, digamos, con responsabilidad. Sí, con segura y placentera, que eso es lo que debería ser, ¿verdad? Jimena, gracias por este tiempo y ojalá te escuchen, de verdad. Gracias. Qué importante es saber escuchar y a veces nos cuesta, estamos como muy aturdidos y queriendo siempre ser nosotros los voceros, nosotros los que hablamos y los otros que tengan que escucharnos. Y en esta edición del Sofá de tus Derechos yo quiero pedirte lo contrario. Yo en realidad estoy aquí como una persona que pregunta y escucha. De eso se trata, porque estos jóvenes y adolescentes que están compartiendo con nosotros este programa hoy tienen mucho que decirnos. Estamos ahora con Tobías Núñez. Hola, sí. Tobías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tobías es embajador adolescente Amazing Paraguay. Sí. Acaba de cumplir sus 15 años. Le gusta el arte, sabe tocar la guitarra y dibujar. Está cursando el primer año de la educación media. Sí. Fue capacitado en educación integral en sexualidad en el año 2020 en CEPEP. Después de eso se convirtió en un educador par hablando a sus amigos sobre la EIS, Educación Integral de la Sexualidad. Fue nombrado embajador adolescente Amazing Paraguay, acompañando la adaptación de materiales audiovisuales de EIS para adolescentes. Sí. Tobías, qué cantidad de cosas que ya has hecho. Tenés apenas 15 años, acabas de cumplir 15 años. Y sos un protagonista, sos un verdadero protagonista, sobre todo con tus pares. Y me parece tan importante esto de haberte convertido en un educador par, hablando obviamente a tus amigos, chicos, chicas, adolescentes de tu misma edad, un poquito menos, un poquito más. ¿Cómo te sentís en este rol, Tobías? Contanos. Al principio yo me puse nervioso, no sabía qué hacer, qué decir. Pero cuando me dijeron que yo iba a ser como un educador, a mí siempre me interesó eso de la sexualidad. Yo desde muy temprano, yo siempre leía, yo preguntaba, porque viste algunos adolescentes o no sé por qué quieren hacerse como que son tímidos, ¿verdad? Tienen miedo de preguntar. Y yo ¿Y vos no eras tímido? No, yo directamente. ¿Y a quién le preguntabas, por ejemplo? A mi mamá, a las compañeras de mi mamá. Bueno, y contame una cosa, porque yo estoy aquí para preguntarte y sacarte mucha información todavía. Sí. Cuando le preguntabas a tu mamá ¿qué te respondía? Y me respondía así crudamente. Crudamente. O sea, me decía bien. ¿Vos te sentías satisfecho con la respuesta que te daba tu mamá? Claro, yo quería saber. Yo siempre fui algo como que ansioso por saber. ¿Y vos le preguntabas a tus pares, a tus amigos adolescentes, si ellos tenían también ese nivel de conversación con sus padres? No, la mayoría no. ¿Por qué? Por alguna razón es un tema poco hablado acá en el Paraguay. Y vos decís también, Tobías, que de pronto la información que te daba tu mamá te convencía, porque era una información, como bien nos dijiste recién, cruda, directa, sin vueltas. Exactamente. Y a tus amigos de pronto no les convencía mucho lo que recibían como información, porque era esa información que es un poco así evadiendo, ir al fondo de la cuestión, ¿o no? Siempre como que tratando de censurar, por así decirlo. También. Nunca te dan una respuesta directa. En el colegio tampoco no se habla tanto. Es muy básico la educación en las escuelas. ¿Y cómo fue que vos decidiste entonces ser un educador par? O sea, porque te preparaste para eso. Sí, recibí una capacitación. O sea, vos le preguntaste, ¿cómo hiciste para llegar hasta esa información? Para llegar hasta el CEPEP y decir, yo quiero ser un educador par. Hace, por ahí 2020, un poco más antes, hubo una postulación, porque había un proyecto a nivel, digamos, internacional, que abarca a todos los de Latinoamérica. Y entonces yo me postulé y al ellos darse cuenta que yo ya tenía un conocimiento. Una base. Entonces me eligieron. Ahí fue donde me explicaron mejor y ahí fue donde me metieron en la rama de la EIS, esa Educación Integral en Sexualidad. De la sexualidad. Sí. Después me dijeron que yo podría ser como un activista, o sea, un educador para mis pares. Entonces eso es lo que se quería lograr cuando inicialmente a mí me eligieron. Claro.
Y hasta hoy día estoy haciendo. Estás haciendo eso. Sí, por suerte. ¿Y qué ha generado esto, el ser un educador par en tus amigos? ¿Cómo te ven tus amigos a vos, Tobías? No, ahora me dicen profesor. Profe. Sí, así me hinchan. Ajá. Siempre fue así, o sea, Y- desde que empezamos a Desde hablar que de esos empezaron. temas. O Sí. sea, pero bien, o sea, te hinchan como Sí, una, sí, una no, forma de decir, no, profe, sin pero falta te de respeto. escuchan. Claro, sí, te sí. escuchan. Sí. Y te preguntan cosas. Sí, también. ¿Vos tenés las respuestas a todo lo que ellos preguntan? Algunas veces no, yo tengo mi coordinadora, tengo también a mis padres, en algunas cosas muy específicamente no sé. Algunas veces son preguntas así como un poco, no sé, como que una respuesta que no tenía así muy claramente. Por ejemplo, una vez me hicieron una pregunta ¿Qué te preguntaron? de si el vino afectaba la menstruación. Si Porque el es vino algo afectaba la menstruación. Sí, es como que se decía nomás. Claro. No sé si alguna vez escuchaste que La le verdad decían. que eso no había escuchado nunca todavía. Escuché varias cosas que no tienen mucha lógica, pero esto es absolutamente nuevo Sí. para mí. Y me preguntó, una amiga del Ajá. colegio me preguntó que si tomaba vino, si le iba a afectar en su menstruación. menstruación. Entonces yo ni idea, o sea, yo para mí Y que fuiste a no, preguntar. le fui a preguntar a mi O sea, coordinadora. vos íntimamente decías, esto no puede tener relación Sí, no, una no. cosa con la otra, No, pero fuiste para a preguntar. asegurar, Claro, porque no le quería dar una falsa información. exacto. Entonces por eso es que siempre quiero asegurar lo que digo o lo que quiero decir. Y yo me imagino, Tobías, la cantidad de preguntas sin sentido, digamos, Sí. a ver, no sin sentido porque finalmente son preocupaciones de los Sí, jóvenes, sí. pero digo, que no tienen ninguna base científica, No. te habrán hecho Sí, sí, varias veces ya. la mayoría de las veces. Sí, sí. Porque eso está como muy metido, hay una cuestión también de creencias, a veces también la información que hay en las casas no es la suficiente, ¿verdad? Y son pocos los jóvenes que toman esta decisión, como vos, Tobías, de querer ser un educador par, ¿verdad? Hay otros amigos que, siguiendo tu ejemplo, también están queriendo ser educadores pares. De hecho, yo tuve un grupito en el Ajá. cual yo compartí este conocimiento. Sí. Y varios le interesaron bastante, por lo cual decidieron, ¿cómo se dice? Adentrarse. Adentrarse, Sí, claro. a ese tema. También. Y cada tanto yo suelo llevarle información, o suelo contarle, yo tengo un grupo de WhatsApp y suelo compartir también con ellos. Cosas así que a ellos les interesó mucho. Y eso les genera como una mayor tranquilidad, el tener respuestas, digo, respuestas que sean científicas, Sí, sí. que sean laicas, dejando de lado la culpa y ese tipo de cosas que lamentablemente muchas veces intervienen en nuestra educación. ¿Les da tranquilidad? Sí, realmente es Tobías? un sentimiento de satisfacción. Sí. Sentir que sabes, o sea, que como que estás por encima del promedio. Es como, no sé, te da una satisfacción. Y qué importante entonces sería justamente, a partir de tu experiencia, Tobías, de educador par, abordar la educación integral de la sexualidad en la escuela pública. Vos vas a una escuela pública Sí, sí. y prácticamente digamos que en la escuela pública no existe este Es abordaje. nulo. No hablan. No, se habla muy poco, pero suele ser muy básico. Solo trata de lo que es más físicamente, los cambios de la pubertad, Claro. la menstruación. En cambio, cuando es educación integral, habla más de psicológicamente, fisiológicamente, socialmente Claro. también. Entonces, esa es la diferencia. También desde ese tema, pero es un poco más extenso. Y sobre todo, una cosa que me parece muy importante en una sociedad tan machista como la nuestra, Tobías, esa educación integral de la sexualidad le ve al otro como su par y no como alguien superior. Sí, ¿verdad? sí. Entonces, yo creo que eso es muy importante para de a poquito, muy de a poquito, porque está muy metido eso en toda la sociedad paraguaya, ir deconstruyendo esa mentalidad machista que somete a la mujer y que muchas veces por eso la hace víctima de muchas situaciones de violencia, ¿verdad? Sí. Pero cuesta hablar de eso. Entre los varones, ¿cómo se creo- da esa conversación? Depende, en realidad hay muchos así que son con ese, ¿cómo se dice? Como que tienen todavía en su cabeza esos pensamientos machistas. Machistas. Pero desgraciadamente suele venir de parte de la familia, Claro. por la manera en que se le cría. Pero eso nunca es tarde para cambiar, por suerte. O sea, si hablas bien con una persona sobre ese tema y si te permite explayarte un poco sobre ese tema, le puedes cambiar la manera de pensar y de ver fácilmente. Por eso es que es tan importante esa comunicación entre pares, ¿verdad? Pero obviamente también a través de una preparación, la preparación que te dieron a vos en el CEPEP te ayudó
Sí. a darle información, digamos, que podía ser útil para tus pares, para tus amigos, para tus compañeros de colegio y compañeras de colegio. Y sin embargo, lamentablemente, como bien decís vos, Tobías, muchos de esos prejuicios todavía vienen de la propia casa, ¿verdad? Entonces, por eso es que es tan importante que en la escuela se pueda hablar de estos temas, para que aquel chico, adolescente, chica, niño, niña, pueda empezar a tener una visión distinta, digamos, de cómo se presentan las cosas en la casa. Porque a veces en la casa lo que se hace es reproducir un modelo de violencia, digamos, ¿verdad? O un modelo machista que termina generando estas desigualdades que son las que tenemos que cambiar definitivamente, sí, ¿verdad? ¿Vos creés que es importante que se implemente la educación integral de la sexualidad, sí, sí, pero así, en esos términos que vos conocés en las escuelas? Sí, sí. De hecho, puede cambiar de una manera muy significativa a la siguiente generación incluso. Porque puedes creer que incluso puede influenciar en lo que es el abuso. Esa educación que nosotros recibimos puede cambiar la manera de ver y de pensar de las personas. Incluso puede prevenir el abuso. Cosas como el abuso, sí. Para mí es muy importante. ¿Qué le recomendarías entonces si hoy, en este momento, nos está viendo alguna autoridad que tiene a su cargo definir esas políticas públicas? ¿Qué le dirías con el corazón en la mano, Tobías? Porque yo sé que hay muchas resistencias para incorporar esta educación laica, científica, de calidad, ¿verdad? Entonces, cuando vemos tantos casos de niñitas embarazadas, por ejemplo, que fueron abusadas, obviamente, estamos hablando de niñas que fueron abusadas y como producto del abuso quedaron embarazadas, o incluso de adolescentes que terminan embarazadas y truncando sus vidas, ¿verdad? Porque dejan la escuela, lamentablemente, dejan el colegio, y eso significa otra vez probablemente repetir un círculo de pobreza y de marginalidad, ¿verdad? Porque bueno, quedan sin esa herramienta tan importante que es la educación. ¿Qué le dirías para que puedan entender cabalmente la importancia de la EIS en las escuelas públicas? Yo te voy a poner un ejemplo. Sí. Por ejemplo, yo quisiera que abarcara un poco más estos temas desde la niñez, por decirte entre 8 a 15 años, porque esa es la etapa donde más importa realmente. Por decirte que hay niñas que a los 8 años tienen su menstruación. Sí. Eso quiere decir que desde los 8 se están desarrollando. Por eso es que hay niñas de 12, 13 que ya tienen el cuerpo formado, a lo cual eso deriva otra vez a que haya más acoso, más abuso. Y es por eso que deberían de saber ya cómo reaccionar, cómo identificar a un abusador y que se le dé los correctos protocolos, por así decirte, en el caso de que eso esté pasando, de que sea abusado o que sea acosado. Y otra cosa, que sabías que lamentablemente casi el 40% de las niñas, así de 12, 13, ya son madres. Y no sé si es por culpa de la mujer, o sea, realmente no hay culpables, pero yo creo que al final el único culpable es la educación, por la falta de educación. Ahí está el origen de todo, Tobías, ¿verdad? Una educación que ayuda a prevenir esos abusos, obviamente va a lograr, ojalá en algún momento, erradicar completamente estas situaciones que son contrarias a las que uno desea para una niña o un niño o un adolescente, que vivan plenamente su vida sin preocupaciones, sin temores, sin miedos. Y bueno, eso tiene que ver con un desarrollo equilibrado, con un manejo equilibrado de sus emociones, y todo eso se aprende. Eso es lo que tenemos que entender, que todo esto se aprende, ¿verdad? Y entonces se aprende en lo cotidiano, se aprende en la casa, se aprende en la escuela, se aprende en el grupo de amigos. Sí. Entonces, yo te diría, Tobías, que es muy importante tu participación en todo esto que estás haciendo, que estás replicando información que le puede servir a tus pares y evitar esas situaciones de abuso en muchos casos, gracias a tu compromiso. Pero obviamente tu compromiso es muy importante, pero las políticas públicas son las que definitivamente amparan, protegen a todos nuestros niños, niñas y adolescentes de esas situaciones de abuso que ya no queremos más en Paraguay. Así que yo simplemente te animo, la conocí a tu mamá, es una mujeraza que está a tu lado, que te acompaña, que te responde, que te da, si ella no tiene las respuestas, busca que vos las puedas encontrar de la mejor manera, por muchos papás y mamás como Mercedes, y por muchos Tobías también, para que
podamos cambiar este Paraguay de tanta desigualdad. Gracias, Tobías. Dale. Hasta pronto. Bueno, seguimos estas charlas con activistas por los derechos humanos y tengo el gusto ahora de conversar con Guillermo León. Él es justamente activista de derechos humanos e integrante de Presencia Joven. Bueno, además activa en Presencia Joven grupo de adolescentes y jóvenes que luchan por la exigibilidad de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Y bueno, y es un joven que tiene, digamos, muchos años ya de activismo en esto que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, derechos humanos en general. ¿Cómo estás, Guille? Bienvenido. Súper bien, muy contento. Me siento privilegiado de poder formar parte de este espacio con los chicos y chicas que ya estuvieron participando. El Sofá de tus Derechos busca justamente ser ese espacio para visibilizar la importancia, decíamos, de la participación de los jóvenes, de los adolescentes en la discusión y en la construcción de las políticas públicas. Y fíjate vos que casi siempre vemos a los jóvenes y a los adolescentes, digo, desde una visión adultocentrista que remarcamos ya en otra oportunidad en este mismo programa. Ok, vamos a protegerlos, pero hasta ahí. El derecho a la participación parece ser que no está tan bien visto, Guille, para esa sociedad más conservadora que pretende seguir diciendo lo que necesitan, lo que les hace falta, lo que les hace bien, lo que no les hace bien, decidiendo absolutamente todo desde esa visión, sin escucharlo siquiera. Pero me gustaría que podamos empezar a charlar, Guille, ¿cómo empezaste a activar en derechos humanos y en derechos sexuales y reproductivos concretamente? Bueno, ¿y a los cuántos años? Ok. Bueno, empecé a activar, desde los 13 en realidad participaba de actividades como el Teletón, de juntar fondos para diferentes causas, pero a partir de los 17 años, cuando fue toda la movida de las tomas de colegio a nivel nacional en Paraguay. ¿Pues estabas en el FENAES? Sí, estaba en FENAES de Itapúa. No, en ese momento no todavía no. Fue de posterior a eso, ¿verdad? Fue a partir de eso que me di cuenta que a partir de la organización y la articulación entre estudiantes podíamos transformar nuestra realidad. Y también porque me pareció un espacio demasiado genial donde podía ver a mis pares discutir sobre su futuro. Entonces me pareció un espacio súper genial donde teníamos asambleas. A partir de las asambleas tomábamos las decisiones y eran decisiones colectivas, ¿verdad? Entonces eso me interesó y entonces a partir de eso, y ahora recuerdo que cuando empecé a activar en la FENAES, salió una convocatoria de Amnistía Internacional para participar de un seminario sobre derechos sexuales y reproductivos acá en Asunción. Y me postulé y gané. Entonces vine, estuve participando y a partir de ese momento es como que me llamó más la atención la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos, que era como un tema que casi nunca se escuchaba, ¿no? O sea, ni en la escuela no se hablaba, ¿verdad? O sea, ¿Y se hablaba en tu casa, Guille? En mi casa, muy poco. No, muy poco. O sea, nunca tuve como la charla de con mamá o papá, ¿verdad? No. Por más de que no haya esa charla, siempre es como, bueno, estas cosas y estas cosas. Sí. Entonces, bien sí, separadas. Sí. ¿Y te apoyaron en esta decisión tuya de militar? En un momento era como, ¿qué estás haciendo? Tipo, deja la macanada. Pero después se dieron cuenta que era algo que me gustaba y aparte que yo súper terco no iba a dejar porque yo me decía... a torcer. Sí, aparte de la edad también que estaba 17 años, rebelde, y entonces era como rebelarme también yo en ese momento y decir, no, esto es lo que quiero para mi futuro y también empecé a pensar no solamente en mi futuro, sino en el futuro de mis compañeros, compañeras y de mi país, de mi ciudad, ¿verdad? Claro, y cómo se puede cambiar justamente a través de esa comunicación entre pares, para empezar, ¿verdad? Porque a veces también es como que está desprestigiada esa comunicación. Es como que, no, ¿qué van a saber? Ellos no pueden tomar decisiones porque ellos no tienen la información. Y en realidad, tampoco los adultos generamos el espacio para que esa información llegue de una manera laica, científica, chequeada, ¿verdad? Entonces, a mí me da la sensación, Guille, a lo mejor, bueno, vos me vas a poder puntualizar mejor esto, ¿verdad? Pero me da la sensación de que todos miramos para otro lado. Es como que son temas difíciles de abordar o son temas complejos o no tenemos las herramientas para que se pueda dar la conversación. Entonces preferimos hacer de cuentas que eso no sucede.
¿Sigue pasando eso? Yo creo que por suerte hay una nueva generación y creo que tiene que ver con toda esta movida del acceso a la tecnología, También. el acceso a la información, de una generación muy comprometida, no solamente con su futuro, sino con el futuro del mundo, ¿verdad? O sea, siento que estas nuevas generaciones son muchísimo más empáticas que las anteriores por justamente tener este acceso a otras herramientas. Si bien hoy, por lo menos en Paraguay, en las escuelas como que no se dan tanto esas informaciones, sí se pueden recurrir a otros medios, ¿verdad? O también están las organizaciones como Presencia Joven, donde a través de justamente ese trabajo de educación interpar, vamos conversando con los chicos y chicas, ¿verdad? Sobre los conceptos que ellos manejan, porque es muy, como decís, ¿verdad? Parece como que dan por sentado de que no sabemos nada, pero todos somos personas y tenemos nuestras experiencias, así que siempre es importante poder tomar eso y a partir de eso empezar a discutir los temas que nos interesan. ¿Qué es lo que más les preocupa, digamos, en el ámbito donde vos te movés, Guille? ¿Qué es lo más preocupante para jóvenes de tu edad o para jóvenes más jóvenes que vos, ¿verdad? Adolescentes que están hoy empezando a entender lo que son los derechos sexuales y reproductivos? ¿Qué es lo más preocupante? Y creo que acceder a información de calidad, ¿verdad? La sexualidad hoy en Paraguay todavía sigue siendo un tabú. Como mencionaste, es muy, a veces preferimos no hablar nomás y cuando no estamos hablando estamos dejando pasar muchísimas situaciones que muchas personas no reconocen y que a veces son situaciones de violencia, ¿verdad? Entonces, creo que esa cuestión de pensar a ser más empáticos y a darnos cuenta de cómo se siente la otra persona a la hora de abordar cualquier tema. Y más con respecto a los derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Que no solamente tiene que ver con la cuestión reproductiva bueno, voy a tener un hijo no algún día, sino que también de disfrutar plenamente nuestra sexualidad, porque la sexualidad abarca muchísimo más que lo reproductivo, abarca lo psicológico, lo psicosocial, lo biológico, y también esta cuestión de que hoy estamos muchísimo más atentos y alerta para exigir la educación integral de la sexualidad, que es una herramienta que nos va a poder ayudar justamente a poder abordar todos estos temas y poder generar esa conversación que todavía hoy no se da y poder tener esa información adecuada, laica y científica. Oportuna para la edad, ¿verdad? También teniendo en cuenta la autonomía progresiva de las personas. Entonces, pero cuando vos le planteás a un adulto, por lo general, la autonomía medio que les da miedo, sí, ¿verdad? Y creo que tiene que ver con esta cuestión que mencionaba, ¿verdad? De la cultura muy adultocentrista, donde el adulto cree que el niño, niña, adolescente o su hijo o hija es de su posesión. O sea, los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, no son un objeto, no son un patrimonio. Entonces, es importante empezar a darse cuenta de eso, ¿verdad? De saber también de las necesidades, porque también pasa de que es como que los padres creen que saben todo lo que necesitan sus hijos, pero hay muchas cosas que sus hijos no le cuentan, ¿verdad? Que lo charlan con sus amigos, amigas, o tienen otros espacios, ¿verdad? Qué sé yo, la escuela es un espacio interesante, ¿no? Importantísimo. Por eso, a propósito de eso, Guille, a mí siempre me llama la atención esa famosa frase, no te metas con mis hijos. Y yo siempre digo, lamentablemente, en muchos hogares no se da la conversación, ¿verdad? No se da la conversación, todavía hay como unas directivas muy autoritarias, muy verticales, en donde no es posible generar siquiera el intercambio de pareceres, ¿verdad? Entonces es ahí donde necesariamente la escuela se convierte en un lugar sumamente importante para generar esa conversación, ¿verdad? Y poder ir cambiando de alguna manera la forma que tienen muchos adultos de entender lo que es la vida de ese ser humano, que como bien decías, no es de su propiedad, que es un ser humano independiente, autónomo, que tiene la potestad de tomar sus decisiones también. O sea, obviamente que esto no significa que no hay una responsabilidad parental que obviamente existe. O límites también. O límites, por supuesto. A veces estamos muy acostumbrados también en la sociedad paraguaya a educar pensando que lo vamos a hacer a través de la violencia o del castigo, cuando sabemos que estas no son herramientas para la educación. O el miedo. ¿Eso todavía continúa, Guille? Sí, yo creo que sí. También me di cuenta ahora que estoy en la facultad de que esas prácticas todavía siguen. O sea, por más de que
que vos digas, bueno, en la escuela o en el colegio me trataron así porque era más chico, era menor, pero esas mismas prácticas todavía continúan en la universidad. Obviamente con algunos docentes, ¿verdad? Pero creo que hoy, gracias al acceso a la información, que se está dando más apertura y también ahí los docentes tienen el desafío también, porque antes era como esta educación verticalista donde el docente nomás venía a enseñar. El que sabía todo. Sí, ahora es, bueno, yo también sé sobre el tema que estaba hablando, así que también puedo dar mi punto de vista. Entonces, ¿y hasta qué punto vos pensás, Guille, que hoy, así como están las cosas, los docentes están capacitados para implementar esta educación integral de la sexualidad en las escuelas? Yo creo que realmente no conozco bien la formación de los docentes, pero creo que hasta el momento no se hizo como una formación específica en educación integral de la sexualidad. Creo que en el momento que tengamos una política pública, creo que uno de los objetivos va a ser eso, formar a los docentes para poder impartir, porque tenemos que tener formación para poder brindar información científica, ¿verdad? Claro. ¿Qué le dirías, Guille, a estos grupos de pronto ultraconservadores que quieren que se elimine la palabra género, por ejemplo, de los textos, que tiemblan cuando hablamos de educación con perspectiva de género, que tiemblan cuando hablamos de implementar la educación integral de la sexualidad desde los primeros años de vida, porque por ahí ni comprenden lo que significa la educación integral de la sexualidad, como todo lo que vos ya decías, definías, y además el manejo de nuestras emociones, que es tan importante? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías a las autoridades también? Yo, en primer lugar, a los padres que escuchen a sus hijos, que ellos no saben todo lo que sus hijos sienten, ¿verdad? Que escuchen y que a partir de eso saquen alguna conclusión, que no estén todo el tiempo a la defensiva. La única forma de poder, porque la educación integral de la sexualidad lo que viene a proponer también son herramientas para acabar con ciertos problemas que tenemos hoy en la sociedad, con los altos índices de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, la cantidad de infecciones de transmisión sexual también que se dan por falta de información. Y también la iniciación temprana de adolescentes en la cuestión de relaciones sexuales, ¿verdad? Que hay como muchísimos mitos también ahí, ¿verdad? De que, bueno, la AIDS promueve, pero en realidad no. O sea, hay evidencia científica que dice que lo que hace es retardar porque... el inicio de las relaciones sexuales. Totalmente, porque los niños, niñas, adolescentes en realidad en este caso, o jóvenes, tienen las herramientas y saben qué conlleva esa responsabilidad. Los riesgos también. Los riesgos también, sí. Claro, si vos no sabés a qué te estás exponiendo, probablemente te expongas, ¿verdad? Es justamente al revés lo que sucede. Sí, y esto que vos decías, Guille, se comprobó en otros países donde hace tiempo se implementó ya la educación integral de la sexualidad, y se puede ver, esto se puede comprobar objetivamente que es así, que esa iniciación en relaciones sexuales se da más tardíamente que cuando no tienen acceso a información. Pero cuesta todavía que podamos entender esto. Uno de los derechos que tenemos niñas, niños, adolescentes y jóvenes y la ciudadanía en general es la participación. Sin la participación no podemos construir políticas públicas dirigidas a ciertas poblaciones. No podés vos construir una política pública para niños con personas mayores porque no saben sobre sus necesidades. Puede ser que tengan indicaciones técnicas, lo que sea, ¿verdad? Por su profesión, pero no van a saber la realidad que viven esos niños y adolescentes, ¿verdad? ¿Qué es Presencia Joven? Me gustaría que me cuentes un poquitito más y cómo trabajan concretamente, Guille. Bueno, Presencia Joven es una organización de adolescentes y jóvenes que hace 12 años trabajamos en la ciudad de Encarnación por la exigibilidad y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, principalmente enfocados en la salud sexual y reproductiva, ¿verdad? Bueno, el trabajo que nosotros hacemos es esto que te comentaba hoy, el trabajo interpares, ¿verdad? La formación interpares. Siempre solemos hacer talleres de formación en cuanto sobre métodos anticonceptivos, prevención del embarazo, educación integral de la sexualidad, también prevención de la violencia basada en género, ¿verdad? Que es hoy también uno de los problemas más graves de la sociedad, ¿verdad? Entonces, lo que nos encargamos de hacer es como brindar ese espacio para que adolescentes y jóvenes a partir de sus realidades puedan involucrarse y transformar sus vidas y la vida de los demás, ¿verdad? Hoy con la cuestión de la pandemia y la virtualidad estamos haciendo cursos virtuales, online, sí. También tenemos productos audiovisuales, campañas de sensibilización en contra de la discriminación. Siempre tratamos de brindar herramientas a las personas, ¿verdad? Y que también
tengan esa posibilidad de involucrarse y activar, ¿verdad? Y la pandemia, Guille, ¿vos pensás que de alguna manera es como que hizo que retrocedieran en algunas cuestiones que ya venían avanzando, o la virtualidad suplió, digamos, esa posibilidad del encuentro presencial? Como organización. Sí, como organización. Creo que nos ayudó a articularnos más ¿Sí? con otras organizaciones. Antes bien. era como mucho más difícil el encuentro, y creo que a partir de esa virtualidad pudimos hacer muchísimas más actividades de forma articulada. Entonces como que lo que hacíamos tenía como mayor impacto. Entonces eso es lo positivo que trajo, ¿verdad?, Claro. la pandemia. ¿Y alguna cosa negativa también en este tema de los derechos sexuales y reproductivos? Sí, y en un principio la cuestión de la reorganización del sistema de salud, ¿verdad? Hoy se enfoca mucho en la cuestión de la atención al COVID. Claro. Entonces se dejaron muchos lugares dejaron de atender. Por ejemplo, los consultorios amigables dejaron de atender, pero hoy sí, por suerte, Se ya está tenemos... retomando de vuelta. Se está tomando de vuelta, y también está la cuestión del aumento de los abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Hay cifras muy alarmantes del año 2020, de un total de 2.700 denuncias, y en lo que va del 2021, de enero a abril, hay unas 700 más o menos, lo que significa que hay como 9 denuncias Es de situación de abuso. Sí. Es brutal. Y lo que es más terrible para mí, Guille, es que ciertos sectores de la sociedad no entiendan que la única manera de erradicar esa violencia y esos abusos es a través de la educación. Totalmente. ¿Qué le dirías a las autoridades que hoy nos puedan estar viendo, a los adultos que hoy nos puedan estar viendo? ¿Qué cosas tenemos que escuchar los adultos para cambiar estas realidades tan terribles, Guille? Y principalmente a que estén abiertos al cambio, ¿verdad? Los cambios no son malos, los cambios son buenos. Empezar a discutir sobre temas que no solíamos discutir, y empezar a buscar soluciones, creo que es lo ideal hoy, ¿verdad? La cuestión de la educación integral de la sexualidad no se trata de una imposición, se trata de una herramienta que busca brindar aptitudes, valores, capacidades a niños, niñas y adolescentes para justamente prevenir todas estas situaciones de vulneración de derechos, ¿verdad? Y también sirve muchísimo para empoderar a esos niños, niños y adolescentes, y que reconozcan sus derechos. Yo cuando era niño no recuerdo en ningún momento de la escuela que me hablaban sobre mis derechos, ¿verdad? Hoy ese acceso a información hace que los niños, niñas y adolescentes tampoco no se callen ante cualquier situación de abuso que pasan en las escuelas, ¿verdad? Se acompañan a sus compañeros en situaciones de vulnerabilidad. Entonces creo que eso es algo positivo que se está dando, que como que esta nueva generación viene a mover el avispero, ¿verdad? Entonces creo que hacer el foco ahí, ¿verdad? Escuchar las voces. No salimos a gritar a las calles porque no tenemos otras cosas que hacer. Todos trabajamos, todos tenemos nuestras vidas. Salimos porque queremos una mejor calidad de vida para todas las personas, un mejor futuro para nuestro país y para el mundo, ¿verdad? Y entonces creo que es eso, ¿verdad? De que escuchen y que le den la participación, porque la participación también es un derecho, o sea, es un derecho reconocido, entonces... En la propia Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Totalmente. Guille, gracias. Buen retorno a Encarnación. Muchísimas gracias. Un gusto escucharte. Gracias. Este es un sofá de tus derechos vibrante. Yo de verdad que me lleno de energía cuando escucho a jóvenes y adolescentes como los que con quienes hemos estado compartiendo este capítulo del sofá de tus derechos, porque bueno, sé que hay mucha claridad mental en lo que quieren, en lo que necesitan, y ojalá quienes tienen que escucharlos para incorporarlos participando de la construcción de políticas públicas lo hagan, porque en realidad que yo lo diga puede que no cambie gran cosa, pero puede ser que en una de esas, Tamara, las autoridades que tienen que encargarse de elaborar esas políticas públicas incluyan a los jóvenes y adolescentes en la discusión. Estamos con Tamara Cabello. Hola Tamara, ¿cómo estás? Hola, yo súper bien, ¿y vos? Muy bien también, feliz de Me escucharles. alegro. Bueno, voy a contar un poquitito quién es Tamara. Es miembro de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, FENAES. Actualmente se encuentra cursando el tercero de la media en el Colegio Nacional Asunción Escalada.
pertenece a la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios. Como ya les dije, FENAES es coordinadora ejecutiva desde el 2019 hasta la actualidad. También es activista por los derechos LGBTQ+, y la lucha feminista. Ha participado en campañas como Es hora de gritar por la AIDS, menos represión, más educación, no fumiguen la educación, así como en incontables talleres de formación. Qué activa tu vida, Tamara. ¿Cuándo empezaste a ser activista, a manifestarte en este tipo de situaciones que irritan a la sociedad paraguaya? Sí. Bueno, aparte de la sociedad paraguaya. De hecho que desde que tengo 15, Ajá. porque estaba en 9º grado y me gustaba muchísimo el tema feminismo, el tema LGBT. Ajá. Entonces, así comenzó mi gusto por el tema de la lucha. Y mi hermano también fue coordinador en su momento de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, sí. Entonces yo ya conocía ese espacio. Y un día me animé a irme, cuando estaba en primer año, me animé a irme y me empecé a ir a todas las reuniones, Ajá. empecé a ser activa. Y la FENAES tiene muchos espacios de formación. Nosotros hacemos conversatorios, charlas, encuentros y muchísimas otras cosas para formarnos. Y empecé a participar muy activamente. Luego ya fui coordinadora. Ajá. Y seguí hasta ahora. También, ¿y qué opinaban tus pares, por ejemplo, tus amigas y tus amigos? ¿Qué decían cuando te veían activando en estos temas? De hecho que mamá nunca luego fue muy mente cerrada ni nada, mamá siempre le gustó mucho y nos apoyó en todo momento. Y conste que ella viene de una época totalmente diferente. Donde el adultocentrismo estaba a tope, de hecho que sigue el adultocentrismo, pero mamá nunca fue así. Nunca fue así. Pero qué difícil es que desde el propio sistema combatan a una persona que en definitiva está peleando por derechos, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno ve como algo muy difícil de cambiar, Tamara, porque finalmente, ¿por qué habrían de oponerse a un activismo que pelea por la igualdad, por ejemplo, entre hombres y mujeres? ¿Por qué hasta el día de hoy una persona que se dice ser feminista genera automáticamente un rechazo de algún sector de la sociedad? ¿Vos sentís eso, Tamara, todavía? Sí, de hecho que en los colegios sigue habiendo muchísimos pensamientos súper machistas, homofóbicos. De hecho, los docentes mismos muchas veces hacen comentarios súper incómodos. Vos fíjate que hay una cuestión que está muy metida. En el humor, lamentablemente, muchas veces somos víctimas las mujeres, muchas veces son víctimas personas de la colectividad LGBTIQ+. O sea, eso es como común, digamos. Bueno, lamentablemente todavía hasta el día de hoy. Está normalizado. Sí, está normalizado. Si bien hoy mucho menos que lo que fue en algún momento, donde ni siquiera ese tipo de humor o ese tipo de comentarios llamaba la atención. O sea, eso estaba como hasta bien visto, Tamara. ¿Te das cuenta? Hay un cambio. Obviamente yo, que puedo ser tu mamá, obviamente viví una situación absolutamente diferente a la que hoy ustedes están viviendo, en donde ahí me parece una revisión mucho más inmediata de los comentarios, de los chistes. Me parece que hay una mayor reflexión, ¿o no, Tamara? Sí, y yo creo que en cierta medida también es porque las redes ayudan mucho. Al menos yo que soy muy activa en mis redes sociales, yo veo muchísima información sobre feminismo, sobre la comunidad LGBT+, sobre conquistar derechos, etcétera, etcétera. Veo que se habla de estos temas. En TikTok, por ejemplo, enseñan lo que es violencia de género, conductas machistas y cosas así. Y en TikTok hay muchísimas criaturas, es una realidad. Entonces, esas criaturas se empiezan a cuestionar, ya que en su casa, lastimosamente, que capaz nunca tuvieron ese cuestionamiento o sus padres le enseñaron ciertas cosas. Y tampoco es porque no quieran, es porque muchos padres no tienen esa información como para dimensionar que están mal. No la recibieron, por lo tanto no saben que hay alternativas, digamos, y siguen de pronto repitiendo un modelo que fue con el que ellos crecieron, ¿verdad? Yo siempre digo que, bueno, hasta qué punto hay una responsabilidad ahí, si desde la escuela pública no hubo una alternativa, ¿verdad? Porque entonces
y yo este es un tema que ya lo hablé con otros jóvenes que estuvieron antes que vos, Tamara, cuando decimos que esa famosa frase de no te metas con mis hijos, Sí. y a mí me irrita mucho, porque yo siempre digo, es que a veces tenemos que meternos necesariamente, porque Claro. lamentablemente como desde la escuela pública no existe ese espacio de discusión, ese espacio de conversación, entonces lo que están recibiendo probablemente en sus casas muchos chicos, ¿verdad? Sin generalizar, es lo mismo que recibieron sus padres, y es repetir una educación Claro. machista, violenta, autoritaria, ¿verdad? Entonces, la escuela por eso es fundamental como un espacio Sí. de discusión de eso. Pero vos fíjate, Tamara, que vos me decís, hasta hubo persecución en tu Sí. caso particular por tu activismo. En las redes sociales obviamente se habla de absolutamente todo, Todo. ¿verdad? Sin embargo, la escuela sigue siendo un compartimento estanco, o sea, sigue siendo un espacio en donde no pueden todavía permear Sí. cuestiones que son básicas. ¿Por qué te parece, Tamara? Bueno, yo creo que primero que nada lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros venimos de una dictadura que le pegó muy fuerte al país, y nuestros padres crecieron en la ignorancia. La mayoría de la población adulta acá en Paraguay no terminó siquiera su tercer curso, o lo que sería hoy en día el tercer curso. Entonces, somos personas que realmente crecieron en la ignorancia. También tenemos que tener en cuenta que las redes sociales están llenas de noticias falsas, desinformación, también las injerencias religiosas dentro del sistema mismo, porque es una realidad que la Iglesia constantemente evita que nosotros podamos formarnos, que podamos conocernos, porque la educación integral de la sexualidad no es solamente cómo tener relaciones sexuales o algo así. Se trata, o sea, va mucho más allá. Podemos entender por qué tenemos ciertos comportamientos, cómo relacionarnos, cómo tener un espacio libre de violencias, porque incluso dentro de los noviazgos hay violencia. muchísima violencia, y es violencia que Y está normalizada. Es violencia que está muy normalizada, como los celos tóxicos, o si no te cela, no te ama, o incluso los maltratos mismos. Entonces, Maltratos que a veces incluso pasan totalmente hasta desapercibidos, Sí. porque están, como bien decías vos, Tamara, están normalizados, y entonces hay jóvenes que creen que no hay alternativas a ese trato absolutamente violento, ¿verdad? Violento desde lo verbal, desde lo físico, desde lo sexual, desde lo psicológico, Claro. desde lo emocional. O sea, qué importante que es. Yo supongo que ustedes, Tamara, en el activismo que llevan adelante, revisan un poco todas estas conductas, ¿verdad? Para poder justamente ir cambiándolas, porque Sí. si no nos damos cuenta de que esto nos hace daño, difícilmente lo cambiemos, ¿verdad? Pero ¿hay resistencia en los jóvenes también? ¿O en los jóvenes vos crees que casi todos o en su mayoría prefieren hablar así de frente y hablar de los temas que les preocupan, más allá de los prejuicios de los padres, más allá de la religión de los padres, más allá digamos, de la educación que le transmitieron los padres? ¿Los jóvenes crees vos que son en este momento capaces de desafiar todo eso y decir queremos algo diferente, o todavía hay algunos miedos, Tamara? yo creo que sí, porque en nuestros espacios, donde son espacios libres de violencia, donde una persona se siente cómoda expresando su forma de ser, porque muchísima gente no se viste como quiere, no se expresa como quiere, porque tiene miedo de la sociedad, tiene miedo al rechazo, tiene miedo a la discriminación. Entonces, cuando llegan a un espacio, por ejemplo en la FENAES, donde hay mucha diversidad, donde hay demasiada aceptación, donde nos formamos constantemente, yo les siento demasiado libres a mis compañeros, compañeras. Siento que de verdad pueden llegar a cambiar, a formarse, y de hecho que mucha de la gente que no cambia es justamente porque el sistema está hecho de una forma, y el colegio es uno de los lugares donde más tiempo nosotros pasamos, claro. Desde pequeñitos. Entonces, si nuestra educación es cerrada, si nuestra educación no avanza y sigue siendo para criar mentes cuadradas, entonces evidentemente que la gente no va a poder expresarse. Pero generalmente yo al menos siempre tuve
muchos encuentros o conocí mucha gente que cambió o que dimensionó que tenía conductas tóxicas o conductas discriminativas hacia otras personas y se Y cuestionó. que fue cambiando. Sí, Que se cuestionó. Eso se es muy fue importante. construyendo. Porque justamente si no hay el cuestionamiento, difícilmente muchas personas puedan hacer el clic y el cambio, ¿verdad? Claro. Entonces, importante también que entre ustedes, entre pares, se pueda dar esa conversación mucho más descarnada, porque probablemente ahí pues no existen los temores que sí pueden existir entre personas de distintas generaciones, ¿verdad? Y se vuelve más difícil y sobre todo en estos tiempos tan vertiginosos que estamos viviendo, porque también hay que entender al adulto que está intentando ponerse a la altura de los movimientos que se están dando en el mundo, ¿verdad? Y obviamente son cambios muy bruscos, muy brutales y repentinos, ¿verdad? Entonces a veces cuesta justamente poder entender cosas que están sucediendo, pero qué importante es finalmente generar el espacio para que ese niño, esa niña, ese adolescente pueda ser feliz, porque en definitiva, ¿qué es lo que buscamos? ¿Verdad? Yo siempre digo como padres y como madres, buscamos la felicidad de nuestros hijos e hijas, ¿verdad? Y entonces, cuando negamos esos espacios de realización, lo que hacemos es frustrarlos y postergar esa posibilidad de realización, a lo mejor de manera indefinida también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aprovechar estos minutitos que tenemos, Tamara, para que puedan escucharte los adultos que hoy nos estén viendo, porque bueno, y adolescentes también y jóvenes también que puedan darse cuenta de que es importante esa reunión entre pares para poder ir derribando ciertos miedos y ciertos tabúes que existen todavía en la sociedad. Pero ¿qué le dirías a las autoridades que son responsables de la construcción de esas políticas públicas cuando desoyen a los jóvenes, a los niños y a las niñas? Bueno, primero que nada, para mí es fundamental que el Estado intervenga, que cree políticas públicas basándose en nuestras realidades y en las realidades que nos rodean. Porque nosotros conocemos conocemos los casos, conocemos las estadísticas. Las estadísticas hablan por sí solas. En nuestro país va en aumento en los casos de abusos sexuales en niñas, niños y adolescentes. Embarazos precoces. Y esto va en aumento y me preocupa realmente que el Estado no esté haciendo nada y en teoría el Estado debería de garantizar derechos para todas y todos. Entonces es realmente preocupante el abandono que se siente por parte del Estado, porque de hecho que en varias ocasiones inclusive se planteó que tratemos de mejorar esta situación. Por ejemplo, la EIS es una buena respuesta a todas las cosas que están pasando, si bien no va a cambiar de la noche a la mañana, no esperemos Son luego procesos. eso. Claro, pero cuanto más tardemos en empezar, peor va a ser la situación. Sí, y de hecho que vemos luego esa realidad porque no es normal. No podemos nosotros seguir permitiendo que sigan ocurriendo este tipo de cosas. Nosotros queremos una infancia libre de violencias donde todos y todas se puedan expresar como quieren, vestirse como quieren, poder expresar sus sentimientos de la forma que se sientan más cómodos. Y el Estado no está haciendo nada, no se está haciendo responsable y encima se deja llevar por ciertas organizaciones, cierto grupo de personas, siendo que el Estado debe velar por los derechos de todos y todas, no solo para unos cuantos. Y asegurando una educación laica, de calidad, con conceptos científicos, dejando de lado dogmas, prejuicios, que en definitiva pueden ser útiles para una determinada persona que elige profesar una religión, un credo, seguir unos dogmas, pero que en una educación pública no tienen cabida. Totalmente. O no tendrían que tener cabida. Totalmente. Y de hecho eso resentimos nosotros porque yo no sé si alguna vez llegaste a escuchar de una organización que se llama Decidamos. Es una ONG, según tengo entendido, religiosa.
Y en mi caso, por ejemplo, yo sí tuve contacto con ellos porque llegaron a venir varias veces en los diversos colegios donde yo estuve. O sea que... No, es Decidamos. Decidamos es una ONG que trabaja en temas de derechos. Es otra. Decisiones. Decisiones. Es sí, decisiones. Sí. Vamos a aclarar eso Sí, porque si no, mis sí. amigos de Decidamos se pueden No, sentir mal. sí, Pero decisiones, claro que sí. Claro Bueno, que sí, voy a hablar. es súper densa esa organización y aparte de que te das cuenta de que tienen mucha facilidad de entrar en los colegios porque nunca se les cuestiona nada. Los docentes le represtan sus horas cátedras para que nos hablen. De hecho, se aparte hizo una denuncia a propósito sí, de eso, Tamara. De hecho, que yo estuve en 3 colegios diferentes y en los 3 colegios donde yo estuve, ellos llegaron a venir. Y mostraban videos o daban charlas muy fuertes. Por ejemplo, daban charlas súper homofóbicas que contribuyen a que la gente se reprima o a que la gente viva en el famoso closet. Sí, claro. Y que nos anime a expresar su forma de ser libremente. Lo mismo, me acuerdo que mostraban un video sobre el aborto que era súper falso para empezar y era re fuerte porque nosotros éramos chiquitos, éramos nenitos. Para mí debería de ser ilegal luego para empezar que nos muestren un ese material tipo de materiales así a esa edad. fuerte y encima falso. Sí, Eso es lo peor de toda la situación. Entonces, lamentablemente, Tamara, el Ministerio de Educación y Ciencias ahí tiene total responsabilidad de permitir que una organización que no basa lo que pretende transmitir a los jóvenes en cuestiones científicas esté haciéndolo. Afortunadamente hubo denuncias y creo que finalmente ya ahora no lo están haciendo, pero llegaron a muchos jóvenes con información falsa, como vos decís, y eso es gravísimo y eso no debiera permitir quien es el articulador principal de esa información que le tiene que llegar a los jóvenes, que es el Ministerio de Educación y Ciencias. Tamara, gracias, a seguir con ese activismo a pesar de todo, que hay mucho por hacer todavía y bueno, y sos un muy buen ejemplo de cómo como ciudadanos tenemos que involucrarnos sí o sí en lo que pasa en nuestro país. Gracias, Tamara. Gracias a ustedes por invitarme. Hasta pronto. Bueno, así termina otro Sofá de tus Derechos. Para mí fue un gusto habernos encontrado nuevamente y los esperamos en un próximo encuentro. Hasta cualquier momento.